Bueno, como les decía, esto que vamos a ver hoy corresponde a la unidad 3 del programa, que se llama autovalores y autovectores, que sería la última cosa más algebraica que vamos a ver antes de empezar a trabajar con modelos que involucran la teoría de matrices en problemas de ecología. Antes de empezar de definir lo que son los autovalores y los autovectores, que son el tema que nos convoca hoy, voy a proponerles algunas cuentitas hechas con una matriz 2×2 y un vector en el plano, que en este caso es el -1, 3. Esta matriz, cuando uno hace la multiplicación matriz por vector, obtenemos otro vector del mismo plano, que en este caso el efecto que produce la matriz esta, que es la matriz 1, 0, 0, -1, es cambiarle el signo a la componente i del vector sobre el cual se aplica. Es decir, que si nosotros tomamos el vector 1, 3, obtenemos como 1 menos 3, obtenemos como resultado el vector 1, 3. Es decir, la componente x queda igual, la componente y queda multiplicada por -1. En general, si tenemos un vector xy cualquiera, esta matriz multiplicada a izquierda de un vector xy da como resultado un vector del mismo plano que tiene la componente y cambiada de signo, multiplicada por -1. Entonces, ¿cuál es el efecto que produce esta matriz aplicada a cualquier vector del plano? El efecto geométrico, pregunto. Voy a reformularlo en forma de pregunta. Si nosotros tenemos la matriz A y la multiplicamos a izquierda a un vector xy, ¿qué efecto se produce en el vector al hacer este producto? Sí, cambia el signo de i en cuanto a los numeritos. Y gráficamente, ¿qué vemos? Exacto, hay un reflejo. Lo pone el cuadrante de abajo si estaba abajo y lo pone en el cuadrante de arriba si estaba arriba. Fíjate que, Roxana, que el vector 1 menos 3 está acá abajo, es el violetita, y el celeste es el resultado. Es decir, lo pasa del cuarto cuadrante al primero. En este caso, el vector xy es el violetita, que tiene la coordenada x, la coordenada y, presupongo que son positivas, por eso lo dibujé acá arriba, y el resultado aparece en el cuarto cuadrante. O sea, lo cambia de cuadrante, efectivamente. ¿Qué pasaría, supongamos, si tengo... ahora miro lo que me decís, Lara. ¿Qué pasaría si tuviera un vector acá, por ejemplo, acá, que tendría coordenadas -2, 2? ¿Cuál sería el efecto de multiplicar ese vector por esta matriz? Me daría otro vector que tendría cambiado de signo la componente i, o sea, -2, 2 lo mandaría a ver, a -2, -2, exacto, lo refleja respecto del eje y, cualquier vector que agarra esta matriz lo refleja respecto del eje y. Es cierto que la inclinación cambia, Lara, pero la inclinación cambia no de cualquier manera, porque uno podría cambiar la inclinación, por ejemplo, este vector, mandarlo a un vector que esté, qué sé yo, acá un poquito más abajito, la inclinación cambiaría, pero no cambia de cualquier manera. Forma el mismo ángulo respecto del eje X, solamente que está reflejado como si tuviera ese eje como eje de simetría. Sí, podemos, con una amplitud de criterio tremenda, podríamos pensar que es como la función módulo, porque en realidad la función módulo manda todo para arriba. Y esto lo que hace es manda para arriba lo que está abajo y manda para abajo lo que está arriba, ¿no? Sería una cosa así. Pero bueno, el efecto que produce esta matriz sobre cualquier vector es... Ay, me equivoqué de cosa. Acá. Es reflejar los vectores respecto del eje X. O sea que esta matriz,
que tiene estas características particulares, que tiene este 1, 0, 0, menos 1, esos numeritos ahí, lo que hace es modificar los vectores del plano de esta manera. Otro ejemplo. Esta matriz 0, menos 1, 1, 0. ¿Qué es lo que está haciendo esta matriz? Desde el punto de vista de los numeritos. Está poniendo la componente X en la componente Y y la componente Y en la componente X cambiada de signo, en este caso, ¿no? Vemos que al 0,3 lo manda al menos 3,0. El 0,3 es el violeta y el menos 3,0 es el celestito. En este ejemplo tenemos el 2,1, que es el violetita, y el resultado es el vector menos 1, 2. ¿Qué es lo que vemos que hace que está sugerido ahí por esa flechita? ¿Qué efecto produce sobre los vectores del plano esta matriz 0, menos 1, 1, 0? No. Es cierto que hay una inversión de los valores absolutos de las componentes, porque bueno, acá hay un 1, ¿no? Entonces, bueno, los valores de las componentes quedan igual en valor absoluto, los cambia y a uno de ellos lo cambia de signo. La pregunta es, ¿cuál es el efecto gráfico que se produce al multiplicar un vector de este plano por esta matriz? Exacto, gira a la izquierda, rota a la izquierda el vector 90 grados, o sea, en el sentido contrario a las agujas del reloj. Bien. Vos seguro me das toda la etapa, boludo, te cagan el pedo en tu casa, Lucila, tenés abierto el micrófono, te aviso. Mientras tanto me juego una monta. A ver. Lucila, ¿podés apagar tu micrófono, porfa? A ver si encuentro cómo apagártelo yo. Ahí está, listo. Bueno, otra matriz. Esta matriz, ¿qué hace? Toma el vector, un vector cualquiera, ¿y qué efecto produce esta matriz sobre este vector? Fíjense que esta matriz es parecida a la identidad, solamente que en vez de tener el 1 en la diagonal, tiene un 2. Exacto, duplica la longitud del vector, ¿no? Lo alarga al doble. Mantiene la misma dirección, el mismo sentido, pero el vector es el doble de largo. O sea, acá dice exactamente lo mismo. El efecto que produce es obtener, o sea, cuando nosotros multiplicamos un vector de este plano por esta matriz, obtenemos otro vector en el plano que tiene la misma dirección, el mismo sentido y el doble de largo. ¿Y esta? ¿Qué hace? Fijémonos qué ocurre acá si nosotros multiplicamos esta matriz por este vector XY. La componente Y desaparece, ¿no? Entonces esta matriz hace que el vector XY conserve solo la componente X. ¿Qué efecto es geométricamente el que produce esta matriz sobre estos vectores? Acá la dirección cambió, la longitud cambió, el sentido, bueno, no tiene sentido pensar en el sentido si uno está en otra recta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en esta matriz con esta matriz cuando uno la aplica a un vector? Exacto, se produce un reflejo, o sea, lo que estamos haciendo es reflejar el vector sobre el eje X. Es la sombrita del vector reflejada sobre el eje X, quedándonos nada más que con la componente X. Bueno, y esta, la digo rápido, así no perdemos tiempo con esto. Lo que hace esta matriz, cuando multiplica el vector XY,
me da un vector que tiene intercambiadas las componentes, y eso produce como efecto una reflexión respecto del eje de una recta 45 grados y igual a x. Es decir, todos los vectores que están de este lado van a ir a parar al otro lado de la recta. Un vector que está acá, va a ir a parar por acá, ¿no? Es decir, que esta matriz refleja los vectores respecto de esta recta. Lo que quiero mostrar con esto es que en general, en un espacio de dimensión n, donde nosotros tenemos los vectores, son vectores de n componentes, cuando nosotros multiplicamos esos vectores por una matriz A, obtenemos otro vector del mismo espacio. Es decir, que la matriz A lo único que hace es modificar la estructura del vector, pero no lo saca del espacio. O sea, si nosotros estamos trabajando en R2 y multiplicamos a los vectores de R2 por matrices 2 por 2, obtenemos como resultado otro vector del mismo espacio, otro vector de R2 como acabamos de ver. Estas matrices lo que están haciendo es transformar un vector de ese espacio en otro vector del mismo espacio. Por ejemplo, acá agarré cualquier matriz y cualquier vector. Esta matriz manda este vector violeta, que es el vector 2, 1, a este vector celeste, que es el vector 1, menos 3. Lo que quiero mostrar acá es que la matriz, en términos generales, puede modificar los tres aspectos que caracterizan un vector, que son el sentido, que es para qué lado va en la misma recta respecto del origen, la dirección, que es la recta a la cual pertenece el vector, y la longitud del vector. O sea que la matriz puede modificar esas tres cosas, tiene la capacidad de modificar esas tres cosas. Entonces nos va a interesar analizar para las matrices, para cualquier matriz, si existirán direcciones, y ahora les voy a contar para qué, y eso lo vamos a ver en las clases que vienen. Si existen direcciones dentro del plano, direcciones serían conjuntos de vectores que están en una misma recta, para los cuales estas matrices no producen el efecto de cambiar la dirección. Por ejemplo, la matriz que refleja, esta era la primera matriz que lo que hacía era una reflexión respecto del eje X. ¿Qué teníamos acá? Cualquier vector que estaba en el cuarto cuadrante lo mandaba al primero, como había dicho Lara, creo que era, que sería, o no sé, Lucila, que era parecido al módulo. Sí. Y lo que está arriba del primer cuadrante lo mandaba al cuarto. Lo que estaba en el tercero lo mandaba al segundo, y lo que estaba en el segundo lo mandaba al tercero. ¿Existirán en este plano X, Y direcciones a los cuales esta matriz no las afecte? Porque como vimos recién, lo que estaba así cambia de dirección. O sea, si supongamos que tenemos un vector a 45 grados en el primer cuadrante, nos daba como resultado un vector a 45 grados en el tercer cuadrante. A ver, la respuesta es sí, Lucila. Y Roxana, ¿qué decís? Un vector que esté solo en Y. Por ejemplo, perfecto. Si tenemos un vector que está en el eje Y, por ejemplo, esta matriz que refleja los vectores en el plano respecto de la recta horizontal, los va a mandar sobre el eje Y para abajo. A ver, voy a pasarme a hacer un dibujito. Me esperan un cachito. Acá. No compartí pantalla. Por ejemplo, yo tengo, espero que ahí no me salen muy derechas las rectas, perdón. Esta matriz lo que hace es, si tomo acá, lo refleja respecto de este eje acá, ¿no? Entonces, lo que dice Roxana, creo que era, si el vector acá, sobre este eje, perdón, que no me anda, la matriz lo va a reflejar sobre este eje, es decir, el eje Y es una dirección invariante para esta matriz, porque cualquier vector que esté sobre esta dirección se mantiene en la misma dirección. ¿Hay otro?
vector. ¿Hay otra? Oh, me fui acá. ¿Hay otro? ¿Hay alguna otra dirección a la cual esta matriz no modifique? Exacto. El eje X es la otra. Vuelvo a mostrar la pantalla. Si estamos sobre el eje X, me voy a buscar acá otro colorcito. Si tengo un vector acá, esta matriz de reflectores respecto del eje X, hay que dejar ese vector en el mismo lugar que está, porque no va el ángulo que forma ese vector con el eje X es 0, por lo tanto su reflejo va a estar sobre el eje X. Es decir que esta matriz, que era la matriz que reflejaba respecto del eje X, hay dos direcciones en el plano que no modifica la dirección. Fíjense que en el caso del eje Y sí le cambia el sentido, porque los que estaban apuntando para arriba terminan apuntando para abajo, y los que estaban apuntando para abajo terminan apuntando para arriba. Pero a los que están en el eje X los deja tal cual está. Es decir, que la primera matriz que tenía ese efecto sobre los vectores tiene asociados al efecto que producen dos direcciones que la matriz no modifica. ¿Cuál será? ¿Qué era esto? ¿La reflexión respecto del eje Y? Ah, ¿esta la vimos? Bueno, no importa, pensémosla. Una matriz que refleja respecto del eje Y. Esta me parece que no la habíamos visto. Esta matriz que refleja respecto del eje Y es una matriz que usa como eje de simetría el eje Y. Es decir, lo que está en el primer cuadrante pasa al tercero, al segundo, lo que está en el cuarto pasa al tercero y viceversa. ¿Cuáles serán las direcciones invariantes para esta matriz? Es decir, la pregunta es si existen direcciones a las cuales esta matriz, o sea, vectores en direcciones tales que esta matriz no modifica la dirección. Podría modificar el eje X, exacto, los mismos que el anterior. Serían el eje X que sí cambia el sentido, porque los que están apuntando para allá terminan apuntando para allá y viceversa, y los que están en el eje Y quedan como están. O sea que esta matriz tiene estas dos direcciones invariantes. La que rota 90 grados, o sea, ¿qué hace esta matriz? Agarra un vector, lo gira 90 grados a la izquierda, en sentido antihorario. Nos preguntamos si hay direcciones que esta matriz no toca. No, exactamente, no hay. Esta matriz no tiene direcciones invariantes. Quiere decir que todos los vectores que toca les modifica la dirección. Esta matriz que estira al doble, ¿qué hace esta matriz? Agarra un vector y me duplica la longitud. Cada vector que agarra le duplica la longitud. No importa para qué lado esté apuntando ni nada. ¿Cuál sería, o cuáles serían, si existen, las direcciones invariantes para esta matriz? El vector 0, 0 está en todas las direcciones posibles. O sea, voy a ir contestando. Lara, el 0, 0 seguro que funciona, pero no es una dirección, es un vector que está en todas las direcciones porque es el origen de todas las direcciones. Sí, es verdad lo que dice Emiliana, que todo el plano es invariante para esta matriz, porque ¿qué hace esta matriz? Estira los vectores en una cantidad, en este caso 2 al doble. Entonces, ¿qué le modifica esta matriz al vector? Nada más que la longitud. Conserva la dirección y conserva el sentido.
¿Podría no conservar el sentido y sí la dirección? ¿Podríamos inventarnos una matriz que le cambie el sentido, pero no le cambie la dirección? Le cambie la longitud, el sentido y no la dirección. A ver si alguien se anima. Claro, Emiliana, sí, ya lo leí eso. ¿Podríamos inventarnos una matriz? Repito la pregunta, que cambie la longitud, el sentido, pero no la dirección de todo el plano. Chiquitita, ¿no? 2x2. A ver, si a nadie se le ocurre. Fíjense que esta matriz no es otra cosa, las dos primeras con la cuarta, no, es mucho más fácil las dos primeras que las dos primeras con la cuarta. Miren esto, esta matriz, como me encantaría poder escribir acá, pero me parece que no puedo escribir acá. No hace falta invertir el 2 y el 0. Miren esto. Me voy a ir a la pantalla de vuelta. La matriz esta, a ver, ¿dónde estoy acá? 2002, no es otra cosa que esta matriz. Es decir, es una constante por la identidad. Cuando nosotros multiplicamos a esta matriz por este vector, en realidad lo que estamos haciendo es multiplicar a esta matriz, que es la matriz identidad, por este vector, y esto es xy. Es decir, que el resultado es 2 veces xy. Profe, no se ve, no está compartiendo pantalla. No, sí la estoy compartiendo. Acá me dice compartir pantalla. Capaz que no apareció todo. ¿Me ven a mí o...? No, se ve todavía el PowerPoint. Bueno. Esperen entonces a ver que voy a dejar de compartir y empezar de vuelta. A ver si lo comparto de vuelta. Me cacho. Va de vuelta, a ver. Compartir. ¿Ahí ven? Alguien que me hable porque yo no veo. ¿Se sigue viendo el PowerPoint o se ve ahora la pantalla? Se sigue viendo el Power. Bueno. Listo, entonces. Después se los paso. Lo trato de hacer acá. Esta matriz es 2 veces por la identidad. Es decir, es 2 por y. Cuando hacemos esta matriz por x, es lo mismo que hacer 2 por y de identidad por el vector xy, ¿no? Entonces, a ver si acá tengo una pizarra. No, no es esto. No sé cómo se hace para compartir una pantalla blanca. Acá sí existe. Bueno. Después les paso una imagen de lo que escribí en la pizarra. Esto es lo mismo que hacer 2 veces por la identidad por el vector xy. La identidad por el vector xy es el vector xy, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que hacer 2 por el vector xy. Es decir, que multiplicar esta matriz por el vector xy es lo mismo que duplicar el vector. Eso es lo que acabamos, o sea, lo que vimos gráficamente que ocurre. Entonces, ¿qué estamos haciendo al duplicar el vector? Estamos extendiendo, estamos multiplicando por 2 ambas componentes. Y eso hace que... ¿y se activó ahora? Bueno, a ver, voy a tratar de volver a la pantalla anterior. ¿Me avisan, porfa, si se ve?
¿O no se ve? ¿Acá ven ahora? Me tienen que hablar porque yo cuando muestro esto no veo el chat, así que alguien me tiene que hablar si se ve esto. No, si profe, sí. no se ve. Ay, qué desgracia. Bueno, ya, entonces, si se vio en un momento, después cuando lo puedan volver a ver al video van a ver esto que les mostré y si no, les subo la imagen. Vamos a pensar, empecemos por pensar uno simple. ¿Cómo sería, supongamos, un vector? ¿Cómo tendría que ser la matriz para que un vector que está en cualquier posición solamente cambie el sentido? Es decir, que se dé vuelta sobre la misma recta. ¿Qué tenemos que hacer? Supongamos un vector XY, ¿cómo tendría que ser para que sus componentes estén, en vez de sobre la misma recta, pero en vez de en este sentido, dados vuelta para el otro lado, multiplicado por -1, efectivamente. Entonces, no, multiplicados las dos componentes por -1. Por ejemplo, el 1, 2, si nosotros lo multiplicamos por -1, nos queda -1, -2, que está en la misma recta en el sentido contrario. Es decir, que la matriz que vamos a usar para multiplicar, para dar vuelta el sentido de un vector, sería la que tiene un -1 acá y un -1 acá. Es decir, la matriz de identidad multiplicada por -1. Entonces, ¿cómo sería si además de cambiarle el sentido, queremos cambiarle el sentido y multiplicarla por 3? Tendríamos que multiplicar por una matriz de identidad multiplicada por -3. Sería -3, -3. Estas matrices que tienen esta pinta, que son como la identidad multiplicada por un número, dejan invariante todo el plano. La matriz que proyecta sobre el eje X, ¿cuáles serían sus direcciones invariantes? Claro, el eje X seguro que es invariante porque si lo va a reflejar sobre el eje X y el vector ya está sobre el eje X, la matriz no le hace nada. ¿Hay otra dirección invariante? Acuérdense que estamos hablando de direcciones, es decir, estamos hablando de conjuntos de vectores que están todos sobre una misma recta, exacto, a los cuales la matriz les produce el efecto de cambiarles cosas, pero no la dirección. El eje Y es otro. ¿Qué hace la matriz esta con un vector que está en el eje Y? Lo aplasta contra el eje X y me devuelve como resultado el 0, 0. Y la que refleja respecto del eje Y, respecto de la recta Y igual a X, que es una recta 45 grados, va a tener como direcciones invariantes esa misma recta y la recta perpendicular, que lo que va a hacer es lo mismo que la que refleja respecto del eje X. Bueno, entonces, ¿por qué nos importa saber cuáles son las direcciones invariantes de una matriz? Una de las razones, que es la que nos va a interesar en las aplicaciones que vamos a ver la semana que viene, es porque son familias de vectores a los cuales las matrices no les cambian las proporciones entre las componentes. Lo que tenemos que tener presente es que si dos vectores están en una misma dirección, uno se puede obtener del otro multiplicado por una constante, es decir, lo que habíamos denominado múltiplos lineales. Es decir, dos vectores están en la misma dirección si uno lo puede obtener del otro multiplicándolo por una constante. No sé, cualquier constante. Por ejemplo, si lambda es más grande que 1, lambda es la constante por la que multiplico a B1 para obtener B2. Si lambda es más grande que 1, B2 va a ser más largo. Y en la misma dirección y en el mismo sentido. Si lambda está entre 0 y 1, el vector se acorta. Es decir, voy a obtener un vector en la misma dirección, mismo sentido, pero más cortito, porque estoy multiplicando todas las componentes del vector por una cantidad más chica que 1, por ejemplo, un medio. O sea, si tenía el vector 3 o 4, 4 y lo multiplico por un medio, voy a tener el vector 2, 2. La relación entre la proporción entre las componentes, que en este caso son iguales, se mantiene. Lo que no se mantiene es la longitud.
Y si tengo un valor negativo, voy a tener un vector que está en la misma dirección, pero cambiado de sentido, y la longitud depende de la relación de lambda, del valor absoluto de lambda con 1, ¿no? Si es más grande, más chico que 1. Es decir, que esos son los efectos que puede producir sobre un vector ser multiplicados por un número. Y lo que decía recién es que si yo tengo dos vectores que se obtienen uno respecto del otro multiplicado por un número, la relación que hay entre la segunda, acá me agarró no sé qué me agarró, acá en el renglón de acá se llaman x1, x2, en el de acá se llaman xy, pero es lo mismo. Lo que quiero decir es que si tengo un vector de componentes x1, x2 y los multiplico por lambda, cuando yo divido x1 dividido x2 o x2 dividido x1, en este vector y en este vector el resultado es el mismo, porque lambda se simplifica, que es lo que dice acá abajo. Para cualquier lambda que no sea 0, la relación proporcional entre la primera componente y la segunda es lo mismo en el vector xy que en el vector estirado x por lambda y por lambda. Es decir, que al multiplicar un vector por una constante, lo que estamos obteniendo es un vector eventualmente de distinta longitud y sentido, pero que guarda las mismas proporciones. Y eso es lo que hace que estén en la misma recta, ¿no? Y si el vector está en un espacio de dimensión n, se va a verificar lo mismo, que para cualquier par de coordenadas que yo elija, la relación proporcional en esas coordenadas va a ser la misma en el vector multiplicado que en el vector sin multiplicar. En el espacio que sea, multiplicar un vector por una constante significa alargarlo, acortarlo y eventualmente darlo vuelta sobre la misma recta dentro del espacio de dimensión n. Bueno, entonces, si tenemos una matriz cualquiera, cuadrada, en el espacio Rn, lo que estamos preguntándonos, y es lo que hicimos con los ejemplos de las matricitas estas que hacían estos efectos sobre los vectores, es si para esa matriz específica, porque fíjense que las direcciones estas invariantes dependen de la matriz, ¿no? O sea, la matriz que reflejaba tiene unas direcciones invariantes, la matriz que rotaba no tiene ninguna, la matriz que estiraba tiene todo el plano. O sea que depende de la matriz cuáles son, si existen esas direcciones invariantes. Estamos buscando para cada matriz si existen vectores que sea lo mismo multiplicarlos por la matriz que multiplicarlos por un número. Es decir, multiplicar la matriz por el vector lo que hace es conservar la dirección del vector y eventualmente cambiarle la longitud por una cantidad lambda y cambiarle el sentido si lambda es negativo. ¿Se entiende lo que estamos buscando? Estamos preguntándonos para cada matriz si existen estos vectores, a los cuales la matriz solamente les modifica la longitud y eventualmente el sentido. Si esos vectores existen, se llaman direcciones invariantes para la matriz, que son específicos de cada matriz. Y este valor lambda que puse acá es en cuánto se modifica la magnitud del vector cuando yo lo multiplico por la matriz A. Es decir, si el vector resulta estirado o acortado, eso va a estar relacionado con el valor absoluto de A y su relación con 1, y si cambia el sentido, el signo de lambda. A estos vectores que están en estas direcciones invariantes se los llaman autovectores o vectores propios de la matriz A, que son aquellos vectores, si existen, tales que cuando yo multiplico la matriz por esos vectores, el efecto que se produce sobre el vector es simplemente un estiramiento o cambio de sentido, pero no un cambio de dirección. Los autovectores son las direcciones invariantes de la matriz. Y el número lambda, que es el efecto que produce la matriz sobre el vector, se llama autovalor o valor propio de la matriz. Entonces, dada una matriz A en un espacio de dimensión n, es decir, la matriz es cuadrada de orden n por n, estamos buscando si existen familias de vectores que están en rectas, a los cuales estas matrices lo único que hacen es estirarlos o acortarlos y no cambiarles la dirección.
Esos vectores que estamos buscando se llaman autovectores de la matriz, y el efecto que produce la matriz, que podría ser, por ejemplo, en el que la matriz que duplicaba la longitud, y ahora vamos a ver otros ejemplos, el efecto ese, que es un efecto numérico que se produce en las componentes de estos vectores, se llama autovalor de la matriz. Entonces vamos a dar las definiciones formales. Vamos a definir un número real, se llama autovalor de la matriz, de orden n, si existe un vector distinto de 0, tal que multiplicar la matriz por el vector da lo mismo que multiplicar al vector por ese número. Esto me está diciendo que el resultado de multiplicar la matriz por el vector me da como resultado un múltiplo lineal del vector. Es decir, un vector que tiene la misma dirección, es decir, las mismas relaciones entre sus componentes. Estos vectores, como dije recién, se llaman autovectores de la matriz. Y bueno, hay un teoremita que es importante tener en cuenta, es que si un vector es autovector de la matriz, es decir, es un vector al cual la matriz no le cambia la dirección, cualquier múltiplo lineal de ese vector también es autovector. ¿Qué quiere decir este teorema? ¿Qué dice acá? Yo estoy buscando una dirección invariante para la matriz, es decir, estoy buscando un vector tal que multiplicándolo por la matriz obtengo otro vector en la misma dirección. ¿Qué es lo que importa de ese vector? ¿Importa la longitud y el sentido? No, importa la dirección en la que está, porque es la dirección invariante, ¿no? Entonces, encontrar un vector al cual la matriz no le modifica la dirección me permite encontrar toda la familia de vectores. O sea, cualquier vector que esté en la misma dirección, como esta es una dirección invariante, también va a ser un autovector. Es decir, que los autovectores vienen en familias, que son todos los infinitos vectores que estén en la misma recta. Entonces vamos a definir una cosa que nos va a servir para encontrar, porque a ver, sabemos lo que son. Sabemos que si tenemos una matriz A, si existen vectores a los cuales la matriz deja invariantes en su dirección, esos se llaman autovectores. Y el efecto que le produce, que es solamente numérico, es el autovalor. Ahora no sabemos ni si existen ni cómo encontrarlos. Entonces, esta definición nos va a dar pie para decir cuándo existen y cómo calcularlos. La próxima, prometo que, no sé si la próxima semana, porque tenemos una sola clase, pero la otra cuento para qué. El polinomio característico, vamos a llamar polinomio característico de una matriz al determinante de la matriz a la cual se le ha restado lambda, que es una incógnita, en la diagonal. Es decir, el determinante, tomamos A, le restamos, ¿qué es lambda por la identidad? Lambda por la identidad es una matriz cuadrada que tiene, en vez de tener unos en la diagonal, tiene lambdas. Lambda es como una X, ¿no? Que no sabemos cuánto vale. Entonces, armamos una matriz, que es la matriz A, le restamos lambda por la identidad, que es lo mismo que restarle lambda en la diagonal, y el determinante de esa matriz se llama polinomio característico de la matriz. Ahora voy a poner un ejemplo para ver cómo se hace eso. Supongamos que tengo la matriz A, esta matriz acá, cualquiera. ¿Qué hago cuando hago A menos lambda por la identidad? Le estoy restando a la matriz A una matriz de identidad donde tiene multiplicado por lambda los elementos de la diagonal. Al hacer esta resta, ustedes saben que la resta se hace elemento a elemento, obtengo esta matriz, que es 1 menos lambda, porque a 1 le resté lambda, lo demás queda igual en la fila, 3 queda igual, menos 5 menos lambda, que está acá, menos 3 queda igual, y en la última fila quedan los dos primeros componentes iguales, y el tercer elemento queda 1 menos lambda. El determinante de esta nueva matriz es el polinomio característico de la matriz, que ahora voy a mostrar cómo se calcula. A ver, ¿cómo se calcula este determinante? Tenemos un montón de herramientas para calcular este determinante, excepto R, porque R no funciona para calcular el determinante cuando hay una
variable. O sea, R me calcula el determinante de una matriz con números. Acá hay una incógnita, no sabemos quién es lambda. Pero podemos desarrollar por una fila una columna, que en este caso sería el mismo trabajo porque no hay ningún cero, o agregar 2 filas abajo, calcular el determinante de esta matriz. Vamos a ver qué pasa si hacemos eso. ¿Qué hice acá? Agregué la primera fila, agregué la segunda fila, ¿y cómo obtengo el determinante de esta matriz? Multipliqué 1 menos lambda por menos 5 menos lambda por 1 menos lambda, que está acá, más este por este por este, que es 3 por 3 por 3, más este por este por este, que es 3 por 3 por menos 3, que lo simplifiqué porque es 27 y menos 27, menos este por este por este, que sería 3 menos, 3 por menos 5 menos lambda por 3, que está acá, menos 1 menos lambda por 3 por menos 3, que está acá, 1 menos lambda por 3 por menos 3, menos 3 por 3 por 1 menos lambda, que como son iguales, y opuestos, quiero decir, lo simplifiqué. Entonces, ¿qué me quedó acá? Me quedó el primer término, que es este, y este término que es menos 3 por menos 5 menos lambda por menos 3. Entonces, lo que hice fue sacar factor común, menos 5 menos lambda, que está en este término y en este término, me queda menos 5 menos lambda acá. ¿Qué me queda el primero? Me queda 1 menos lambda por 1 menos lambda, que es 1 menos lambda al cuadrado. ¿Y qué me queda en el otro término? Me queda menos 3 por 3, que es menos 9. Me dicen si se perdieron acá y si se perdieron lo hago más despacito. Lo que hice acá fue desarrollar este binomio, 1 menos lambda al cuadrado, y resté el 9 y me quedó lambda al cuadrado menos 2 lambda menos 8. Apliqué Bhaskara y factoricé. A ver, el polinomio característico es este, ya está, ¿no? Lo que estoy haciendo ahora es achicarlo un poquitito y llevarlo a una forma un poquitito más resumida, y ya que estaba lo factoricé porque lo voy a necesitar factorizado. Resumiendo, ¿cómo calculo el polinomio característico de una matriz? Del tamaño que sea, cuadrada. Resto lambda en la diagonal y con alguna de las herramientas que tengo, que es esta, o desarrollar o usar operaciones elementales, calculo el determinante. ¿Qué me va a quedar cuando calculo el determinante? Me va a quedar un montón de lambdas por todos lados. El determinante, el polinomio característico de una matriz de orden 3 es un polinomio de grado 3. Es decir, acá voy a obtener como resultado un polinomio de grado 3. Pero el determinante no es otra cosa, el polinomio característico no es otra cosa que un determinante, solo que tiene restado en la diagonal una incógnita que se llama lambda. Y ahora vamos a ver para qué sirve esto de polinomio característico. Este teorema que enuncio acá relaciona el polinomio característico con los autovalores de una matriz. Y dice lo siguiente, que estas tres cosas son lo mismo. Si un número, a ver, ¿qué dice acá? Una matriz cuadrada, n por n, y estas afirmaciones son equivalentes. Acá dice, si un número, lambda sub i, es autovalor de A, es lo mismo que decir que el determinante de A menos lambda sub i, me faltó acá, o sea, si yo reemplazo, ahora lo vamos a ver en un ejemplo, reemplazo en esta ecuación lambda por ese número, el determinante me da 0. O lo que es lo mismo, este número lambda sub i es raíz del polinomio característico. Es decir, el polinomio característico evaluado en ese número da 0. Lo que nos da este teorema, y ahora lo voy a mostrar en un ejemplo porque me imagino que ya perdí la mitad de mis oyentes, lo que nos da este teorema es una herramienta para calcular los autovalores, porque ¿qué dice acá? Finalmente, ¿qué es lo que me importa acá? Esto, que si lambda sub i es un autovalor, es raíz del polinomio característico. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Calcular el polinomio característico, encontrar sus raíces y ya está. Esos son los autovalores. Esto es lo que dice este teorema.
Voy a poner un ejemplito, el ejemplito que teníamos recién, que ya tenemos calculado el polinomio característico. Como yo sabía que tenía que buscar las raíces, ya lo factoricé, porque es mucho más fácil buscar las raíces si el polinomio está factorizado. Entonces, tenemos la matriz y tenemos el polinomio característico. ¿Cómo lo calculé? Calculé el determinante de la matriz menos lambda por la identidad. Eso me dio un polinomio de grado 3 que yo ya, porque soy viva, lo factoricé. Entonces, ¿qué dicen 3? Que las raíces de este polinomio característico son los autovalores de A. Entonces, yo ya sé, por esto, que menos 5, menos 2 y 4 son los autovalores. Es decir, si la pregunta era, ¿cuáles son los autovalores de esta matriz? Los autovalores de esta matriz son las raíces del polinomio característico. ¿Qué hago? Agarro la matriz, resto lambda por la diagonal, calculo el determinante y el resultado es un polinomio de grado 3 en este caso, busco las raíces y esos son los autovalores. Ya está. Si la pregunta era cuáles son los autovalores, lo sé hacer. Sé calcular un determinante y sé buscar las raíces de un polinomio. ¿Qué dice acá en 2? Dice que si reemplazamos lambda acá, acá, acá y acá por los valores, las raíces del polinomio característico, el determinante de esta matriz es 0. Es decir, dice esto, que si reemplazamos acá por menos 5, me da una matriz con determinante 0. Y sí, ¿por qué sería esto? Porque el polinomio característico es el determinante de esa matriz. Si entonces elijo lambda de manera que el número S sea una raíz del polinomio característico, va a ser que el determinante sea 0, porque es la raíz del polinomio característico. Acá hice la cuentita y efectivamente da 0. Ahora, eso pasó con el menos 5. Si lo hago con el menos 2, resto acá, menos 2, menos 2, menos 2, me va a quedar 1 menos menos 2, me queda 3. Menos 5 menos menos 2, me queda menos 3. 1 menos menos 2, me queda 3. Como esta matriz tiene dos filas iguales, ya sé que el determinante es 0. Acuérdense que en una matriz que tiene filas linealmente dependientes, el determinante es 0, y acá la dependencia lineal está a la vista porque las matrices son iguales. O sea, lo único que tengo que hacer es a la fila 3 restarle la fila 1 y me queda una fila de ceros y ya sé que el determinante es 0. En cambio acá la combinación lineal no es tan evidente, pero existe. Acá hay combinación lineal en las filas. ¿Cómo sé yo que hay combinación lineal en la fila? Porque el determinante es 0. Y el número menos 5, está elegido de manera que cuando yo lo reemplace acá, el determinante me da 0. Termino la tercera y les digo una cosa más. Y si lo hago con el 4, voy a tener otra matriz. Fíjense que estas tres matrices son matrices distintas, que se obtienen restando distintas cosas en la diagonal. ¿Yo podría reemplazar acá lambda por 7? Sí. Si yo reemplazo lambda por 7, me va a quedar menos 6, 3, 3, 0, menos 12, menos 3, 3, 3, menos 6. ¿Qué sé de esa matriz que obtuve reemplazando lambda por 7? Esa matriz tiene determinante distinto de 0. ¿Por qué lo sé? Porque los únicos números para los cuales el determinante de esta matriz es 0 son las raíces del polinomio característico. Entonces, solamente las raíces del polinomio característico hacen cierto que el determinante de esta matriz que tiene restado lambda en la identidad, cuando ese lambda es reemplazado por los autovalores, solamente en ese caso voy a tener tres matrices que se obtienen de A con determinante 0. ¿Me siguen hasta acá o alguien se perdió? Bueno. A ver, Emiliana, bueno. Listo. Entonces, agarro la matriz, le resto lambda en la diagonal, eso le calculo el determinante a esa nueva matriz construida, inventada a partir de A, le calculo el determinante, eso me da un polinomio. Como ustedes saben, los polinomios
tienen la cantidad de raíces que pueden. Esas raíces son los autovalores. Y es importante que, volviéndome para atrás a la matriz original, A menos lambda por la identidad, si yo reemplazo lambda acá por estos valores, obtengo matrices con determinante cero. Tantas matrices con determinante cero como autovalores tengo. Entonces, en general, esperen que voy a hacer algo acá. En general, si yo tengo una matriz n por n, el polinomio característico es un polinomio de grado n. Ese polinomio, sabemos del teorema fundamental del álgebra, que tiene como máximo n raíces reales. O sea, un polinomio de grado 4 tiene como máximo 4 raíces reales. Puede no tener ninguna también. Entonces, y sabemos, que lo acabamos de decir recién, en un teorema, que las raíces del polinomio característico son los autovalores de la matriz. Entonces, podemos decir que una matriz de orden n va a tener como máximo n autovalores reales o como mínimo 0. Para lo que nosotros vamos a hacer, nos van a importar nada más que las raíces reales del polinomio característico. La teoría en matemática incluye los autovalores complejos. A nosotros no nos importan porque para las aplicaciones donde los componentes de los vectores son número de individuos de una población o proporciones de individuos de una población, necesitamos que sean números reales, no números complejos. Entonces, si bien la teoría es mucho más amplia, nosotros nos vamos a concentrar en los autovalores reales. Es decir, dada la matriz, encontramos el polinomio característico y buscamos los autovalores reales. Ese es nuestro máximo problema, encontrar las raíces reales de un polinomio, que por suerte se puede hacer con R. Uno hace Enter y aparecen aparecen los autovalores, ya ni siquiera hace falta buscar las raíces del polinomio característico, pero la teoría dice que si yo quiero buscar los autovalores de una matriz, tengo que restarle a la matriz la lambda en la identidad, calcular el determinante de esa matriz con lambda restado en la diagonal, quiero decir. Ese determinante es un polinomio y las raíces de ese polinomio son los autovalores. Cuando definimos los autovalores, dijimos que un número era un autovalor de la matriz si existía un vector distinto de 0, y ahora vuelvo al distinto de 0, tal que pasaba esto, que multiplicar la matriz por el vector era lo mismo que multiplicar el vector por lambda, y que ese lambda era el autovalor. ¿Qué dice acá? A ver. Acá dice, hay un vector, P, que ya sabemos que son las direcciones invariantes, y que se llaman autovectores, que si yo multiplico A por ese vector, obtengo un múltiplo lineal de ese vector. ¿Por qué es importante que B sea distinto de 0? ¿Por qué es importante que B sea distinto de 0? Bueno, voy a contestar yo. Si B es 0, esto funciona siempre. Entonces, si yo multiplico una matriz por 0, y cualquier matriz por 0, y cualquier número por 0, esta igualdad funciona siempre. Es decir, no me dice nada. Esto, cuando X vale 0, es una pavada. Cuando B vale 0, esto es una pavada, porque siempre anda con B igual a 0. Ahora, la idea es encontrar vectores familias de vectores que estén en una dirección determinada, a la cual la matriz no le modifique la dirección, es decir, no cambie las proporciones entre sus componentes. Entonces, lo que nos vamos a concentrar ahora es en estos vectores. Un vector que no sea 0, que verifique esta ecuación, es decir, que multiplicar A por el vector dé lo mismo que multiplicar el vector por un número, que es lo que llamamos autovectores asociados al autovalor, y ahora voy a decir, no, lo digo ya. ¿Por qué asociados al autovalor? Porque la matriz puede tener más de una dirección invariante, ¿no? Como vimos en el ejemplo de las matricitas al principio,
Había matrices que tenían 2 direcciones invariantes. Había matrices que tenían infinitas direcciones invariantes. Había una que no tenía ninguna dirección invariante. Cuando la matriz tiene más de una dirección invariante, el efecto que produce sobre los vectores de una dirección puede no ser el mismo que el efecto que produce sobre los vectores de otra dirección. Ejemplo, la matriz que refleja respecto del eje Y, del eje X, es como la del análogo módulo. Esto lo estoy diciendo con comillas, acá no sé dónde está la cámara, acá. Bueno, es decir, la que manda lo de abajo para arriba y lo de arriba para abajo. ¿Qué hace esa matriz a los vectores que están? ¿Cuáles eran las direcciones invariantes? Las direcciones invariantes eran el eje X, una. ¿Cuál sería la cuenta? O sea, si supongamos que, ahora estoy haciendo una pregunta, así que presten atención a ver si me pueden contestar. Supongamos que esa matriz A es la que refleja, ¿no? Y este B está en el eje X, o sea, la matriz no le cambia la dirección. El resultado va a ser un vector en la misma dirección, ya lo sabemos porque es una dirección invariante. ¿Cuánto vale lambda en ese caso? Exacto, vale 1, porque no le hace nada, lo deja como está. Vamos ahora a la otra dirección invariante, que es el eje Y. ¿Qué hace el eje Y? Los vectores que están en el eje Y. Lo da vuelta sobre el mismo eje, pero mirando para el otro lado. Lo que está abajo lo manda para arriba, lo que está arriba lo manda para abajo. Es decir, si B, en esta matriz que refleja, está en el eje Y, este B de este lado está en el eje Y, pero está multiplicado por algo. ¿Por cuánto? Por -1. Es decir, perfecto. Hay 2 direcciones invariantes, pero el efecto que produce la matriz sobre cada dirección invariante es distinto. En un caso lo multiplica por 1 y en otro caso lo multiplica por -1. Entonces, los autovalores y los autovectores están asociados entre sí. Los autovectores son las direcciones invariantes y los autovalores son cuál es la modificación que hace la matriz sobre esos vectores, que es numérica, ¿no? Que es multiplicarlos por una cantidad. Entonces, están asociados cada autovalor con una familia de autovectores. Por eso se llaman autovectores asociados al autovalor lambda. Es decir, esta matricita que refleja tiene 2 efectos posibles sobre sus direcciones invariantes. Uno es no hacer nada y otro es multiplicarlos por -1. A los que no le hace nada son los del eje X. Esos son los autovectores asociados a ese autovalor. A los que los multiplica por -1 son los del eje Y. Esos son los autovectores asociados al autovalor -1. Bueno, entonces, ¿qué hice acá? Lo que hice fue pasar, ahora estoy haciendo revoleo algebraico. Lo que hice fue, a ver, matriz por vector me da vector, ¿no? Vector por número me da vector. Entonces lo que hice fue pasar este lambda b para la izquierda y voy a tener una resta de vectores. Tengo este vector menos este vector que da 0. Ahora a uno le dan una gana bárbara de sacar factor común, acá, b. O sea, uno mira a por b y mira lambda b y dice, listo, saco factor común. Pero para poder sacar factor común, acá tengo una matriz y acá tengo un número. Entonces, para poder sacar el factor común, tengo que reescribir este número como lambda por la identidad para poder hacer una resta. Si no, a la matriz no le puedo restar un número. Le tengo que restar una matriz de su mismo tamaño para poder hacer la resta. Este es un truquillo algebraico. O sea, acá lambda por b se puede escribir como lambda por y por b, saco b y me queda una resta de matrices de la misma dimensión. ¿Estamos hasta acá? Reescribí esta ecuación a por b igual a lambda b como esta cuenta que es a menos lambda por la identidad por b igual a 0. Entonces, esto es lo que decía recién. Miremos qué dice acá. Acá tenemos una matriz
lambda es un autovalor, ¿no? Es decir, es un número que si yo lo reemplazo en la matriz donde estaba lambda en la diagonal, obtengo una matriz con determinante 0. Voy a volver para atrás a mostrar, a decir lo que estoy diciendo ahora. A ver si era, pongamos acá 60. No, un poco más atrás. Acá. ¿Quién es este lambda? Este lambda es un número que si yo lo reemplazo acá, me da esta matriz que tiene determinante 0. Está elegido para eso, lambda. O sea, el lambda de todos los infinitos lambda posibles, yo elegí, en este caso, 3 números que si yo los reemplazo acá, tengo matrices 3 distintas que dan determinante 0. Vuelvo para donde estaba. Creo que estaba acá. Entonces, lo que tengo acá es un vector distinto de 0 que hace cierta esta igualdad. ¿Qué es esto? Esto es un sistema de ecuaciones con una matriz de determinante 0, un sistema de ecuaciones homogéneo, es decir, igualado a 0, con una matriz del sistema que tiene determinante 0. Entonces, ¿quién es B? Es una solución distinta de 0 de este sistema homogéneo. ¿Cómo me armé este sistema homogéneo? Agarré A, calculé los autovalores, resté cada autovalor en la diagonal y obtuve 3 matrices en el caso que habíamos visto recién, que son los coeficientes de un sistema que tiene infinitas soluciones. ¿Por qué sé que tienen infinitas soluciones? Porque el determinante es igual a 0. Entonces, como ya sabemos, esto lo acabo de decir, que cuando yo reemplazo lambda en la diagonal, obtengo una matriz cuyo determinante es 0, ya sé que este sistema tiene infinitas soluciones. Esas soluciones son los autovectores de la matriz. Entonces, ahora voy a decir 2 teoremitas importantes que solo los voy a mencionar porque necesitamos saberlo en algún momento. No lo vamos a usar mucho, pero en algún momento necesito que se acuerden de esto. Y después voy a decir el procedimiento para el cálculo de autovalores y autovectores. Primero, si yo tengo autovalores distintos, las direcciones invariantes o los autovectores son linealmente independientes. Es decir, que si yo agarro un vector que está en una dirección invariante y otro que corresponde a un autovalor, y agarro otro vector que está en una dirección invariante que corresponde a otro autovalor, esos vectores son linealmente independientes. Autovalores distintos corresponden a autovectores linealmente independientes. Y este otro teorema, que es un poquito más difícil de creer, pero bueno, esta materia es una materia de fe. Ustedes se han creído todos los teoremas que yo dije desde que empezamos sin que se los demostrara, así que se pueden creer este también. Cuando uno calcula, pensemos en el mundo de los polinomios. Uno se agarra un polinomio de grado n y calcula las raíces. Se puede encontrar uno con que el polinomio característico tiene raíces múltiples. Es decir, supongamos la matriz identidad. La matriz identidad, si yo agarro la matriz identidad, le resto lambda en la diagonal, ¿cuál va a ser el polinomio característico de la identidad menos lambda por la identidad? Reformulo la pregunta. Supongamos que la matriz que yo tengo, con la que estoy trabajando, no es cualquier matriz, sino que justo es la identidad, que es la matriz que no le hace nada a nadie. ¿Cómo calculo el polinomio característico de esta matriz? Todas las matrices cuadradas tienen polinomio característico. ¿Cómo hago para calcularlo? Le resto lambda en la diagonal y calculo su determinante. ¿Cuál es el determinante de esta matriz menos que tiene restadita lambda en la diagonal? No. No. Ni 1 ni lambda al cubo. Vamos por ahí, vamos bien con el cubo, pero no es eso. ¿Qué tengo en la diagonal? Tengo 1 menos lambda, 0, 0, 0, 1 menos lambda, 0, 0,
0, 1 menos lambda. ¿Qué voy a tener en la diagonal? 1 menos lambda, 1 menos lambda, 1 menos lambda, n veces, ¿no? A ver. 1 menos lambda a la n, perfecto. Si era 3 por 3, voy a tener 1 menos lambda al cubo. Si era de grado n, voy a tener 1 menos lambda a la n. O sea que el polinomio tiene raíz, única raíz, 1, porque es 1 menos lambda a la n. Pero la realidad es que si uno factoriza ese polinomio es 1 menos lambda por 1 menos lambda por 1 menos lambda, supongamos 3 veces para no hacerlo tan largo. La raíz es una raíz triple, o sea, hay 3 factores que son 1 menos lambda que tienen la misma raíz. Eso se lo llama la multiplicidad de la raíz. Entonces uno se puede encontrar cuando calcula los autovalores que tienen tener autovalores que no son únicos, sino que aparecen 2 o 3 veces o n veces. Eso es que los autovalores tienen multiplicidad mayor que 1. Entonces, lo que dice este teorema y lo que es, a ver que te espero, Lucila. A ver, decime. Es 1 directamente, pero es 1 n veces. Voy a intentar de vuelta compartir la pantalla a ver si logro mostrar. Me avisan si no se ve y si no se ve, sigo manoteando. ¿Ahí se ve lo que estoy mostrando? ¿Me dicen si esto? Me tienen que hablar porque no veo el chat ahora. Sí, se ve, profe. Bueno, esta matriz que está acá, o sea, yo lo que hice es, en vez de tomar A menos lambda por la identidad, lo que hice es que esta sea A. Entonces, al hacer identidad menos lambda por la identidad, me queda esta matriz que está acá. Esta matriz es la sobre la cual voy a calcular el polinomio característico. Como esta es una matriz diagonal, el determinante de esta matriz, de esta la voy a llamar B, el determinante de B es 1 menos lambda por 1 menos lambda por 1 menos lambda, o sea, el producto de los de la diagonal. Es decir, 1 menos lambda al. Entonces tenemos un problema de polinomios. La única raíz de este polinomio es lambda igual a 2, pero acá hay 3 factores. Este factor y otro. Lambda 1 igual es raíz, lo que se llama una raíz triple, porque hay 3 factores que se anulan con el mismo valor de lambda. Entonces, me vuelvo para acá. Ay, no sé cómo hacer acá. Gracias. Sí, saben que cuando yo comparto la pantalla no veo más el chat. Entonces no me puedo enterar si ustedes me ven o no me ven. Bueno, entonces, contestando a tu pregunta, Lucila, que no sé si te la contesté, el autovalor es 1, pero es 1 3 veces, es triple. Lo que dice este teorema, uno podría tener una matriz con 3 autovalores distintos, ¿no? Y eso significa que cada uno de ellos tiene una multiplicidad 1. Por ejemplo, si yo no tuviera 2 menos lambda, 3 menos lambda, 4 menos lambda, los autovalores son 2, 3 y 4. Y cada uno aparece una sola vez. Eso se llaman raíces simples. Cuando aparecen autovalores repetidos, se llaman raíces múltiples.
Lo que dice este teorema es que cuando hay un autovalor múltiple, ese autovalor puede tener asociados tantos autovectores linealmente independientes como es su multiplicidad. Ejemplo, para no complicarnos la vida. La matriz identidad es la matriz que no hace nada, ¿no? Si yo agarro o por ejemplo la matriz esa que multiplicaba por 2. Esa matriz que multiplicaba por 2, el autovalor, recordemos que estamos en R2, ¿no? El autovalor es 2, porque me quedaba 2 menos lambda, y el autovalor es 2, es una raíz doble. Vamos a lo geométrico. Geométricamente, todo el plano es invariante, ¿no? Porque ¿qué hacía esta matriz? Estiraba los vectores al doble, nada más, y a todos les conserva la dirección. ¿Cuántos autovectores linealmente independientes puedo conseguir en el plano? 2. Es decir, la cantidad de autovectores linealmente independientes que puedo conseguir asociados a ese autovalor que es doble, es 2. Eso es lo que dice este teorema. Bueno, ya falta poquito, ¿eh? Entonces voy a decir cómo se hace para calcular autovalores y autovectores de una matriz. Procedimiento, así tipo receta de la Petrona C. de Gandulfo. O sea, no me sé ninguna de recetas más modernas. Agarrar la matriz A y construir la matriz A menos lambda por la identidad, que se hace simplemente restando lambda en la diagonal. Paso número 2. Hallar el polinomio característico, que no es otra cosa que calcularle el determinante a esa matriz, que tiene el inconveniente de que tiene una incógnita ahí. Entonces no se puede hacer en R. Pero R saca los autovalores solo, igual no se preocupen, no tienen que calcular determinantes. Después le tenemos que buscar las raíces a ese polinomio característico. Esos son los autovalores. Ya sabemos que vamos a conseguir como máximo tantos autovalores como el grado que tiene n, porque nos interesan nada más que los autovalores reales. Y después, para cada autovalor, tenemos que plantear un sistema de ecuaciones homogéneo y buscarle la solución. Por suerte, eso se hace solo. Bueno, esto ya lo dije, que por qué el sistema de ecuaciones tiene infinitas soluciones. Ejemplo, esta matricita ya le habíamos encontrado que menos 5, menos 2 y 4 son autovalores. Eso ya lo habíamos hecho, que eran las raíces del polinomio característico cuando lo factorizamos y encontramos la solución. Estos 3 autovalores son raíces simples del polinomio característico, es decir, que para cada uno de estos autovalores voy a conseguir una familia, una dirección invariante, donde los vectores de cada familia son linealmente independientes con los de las otras. Es decir, que voy a plantearme con el primer lambda, con lambda igual a menos 5, me voy a plantear un sistemita que lo voy a obtener restando menos 5 en la diagonal, que voy a tener esta matricita de acá, que es una matriz que ya sé que tiene determinante 0. ¿Por qué lo sé? Porque menos 5 es autovalor. Entonces, como menos 5 es autovalor, el determinante de esta matriz es 0 y este sistema es compatible indeterminado. Y de acá voy a sacar una solución de este sistema que son los autovectores asociados a este autovalor. Con el segundo autovalor voy a hacer lo mismo, voy a restar el segundo autovalor y voy a tener otra matriz que también tiene determinante 0, cuya solución es la familia de autovectores asociados a este autovalor. Y con el tercero voy a hacer lo mismo. Voy a obtener otra matriz que tiene determinante 0, que constituye otro sistema homogéneo, compatible, indeterminado, cuya solución está constituida por los autovectores asociados al tercer autovalor. Es decir, que tengo 3 autovalores, 3 sistemas de ecuaciones cuyas soluciones son los autovectores asociados a cada autovalor. Bueno, entonces, acá hice las cuentitas, que se las dejo acá planteaditas para que después ustedes las miren. ¿Qué hice? Agarré el sistema, ya restado el lambda menos 5 en la diagonal. Acá hay una cosa importante. Si ustedes hacen esto y no encuentran infinitas soluciones, en algún lado metieron la pata.
porque el menos 5 está elegido para que cuando yo lo reste en la diagonal de la matriz original me dé una matriz de un sistema con determinante 0 y entonces un sistema con infinitas soluciones. Entonces, lo que hice acá fue operaciones elementales en las filas y como uno esperaba, voy a encontrar una fila de ceros, porque ya sé que hay dependencia lineal, porque tiene determinante 0. Si tiene determinante 0, hay dependencia lineal, y entonces eso hace que el sistema sea compatible indeterminado. ¿Qué dice acá? Que es a lo mejor que pude llegar haciendo operaciones elementales. Dice que x1 menos x3 vale 0. ¿Por qué no necesité, antes de seguir con esto, por qué no necesité usar la matriz ampliada para hacer resolver este sistema? ¿Se acuerdan que para resolver los sistemas uno armaba la matriz ampliada y hacía todo esto con la matriz ampliada? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿se acuerdan de anteayer? Que para resolver un sistema, lo que nosotros hacíamos era armar la matriz ampliada del sistema, que consistía en colgarle el vector de términos independientes a la derecha, operar con las filas y obtener lo que sea que uno obtiene. Claro, porque está igualado a 0, entonces no tiene sentido poner la matriz ampliada, porque esos ceros van a seguir siendo ceros. Entonces, ¿qué dice acá? O sea, si uno hiciera la ampliada, tendría una columna de ceros que siempre sería una columna de ceros. Entonces, ¿qué dice acá? Que x1 menos x3 da 0. Que x2 más 3x3 da 0. Entonces, de acá yo encuentro que este sistema es compatible indeterminado. ¿Por qué? Porque los valores de x1 y x2 dependen de la elección de x3. Es decir, x1 y x3 tienen que ser iguales para que su resta de 0, y x2 tiene que ser menos 3 veces x3, que lo deduje de acá, lo despejo de ahí. Entonces, ¿cómo escribo la solución de este sistema? Que son los autovectores de esta matriz asociados al autovalor menos 5. Que son las direcciones invariantes de esta matriz. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo agarro un vector de esta familia, que ahora la voy a leer, y lo multiplico por la matriz A, no esta, la original, el efecto que voy a producir sobre el vector es multiplicarlo por menos 5. Todas las componentes van a quedar multiplicadas por menos 5. Ejercicio que no hice, pero que después les dejo de inquietud para que lo hagan ustedes. ¿Qué dice acá? Para todo T en R, la estructura de estos vectores es primera componente igual a la tercera, o sea, si la tercera vale T, la primera vale T, y segunda componente menos 3 veces la segunda. Por ejemplo, el vector 1 menos 3, 1. O sea, elijo T igual a 1 y me queda 1 menos 3, 1. Hagan el ejercicio después de agarrar la matriz A, que era... me cacho. Ah, no puedo ir para atrás, acá. A ver. Esta matriz, multiplíquenla por el vector que dije recién, que era 1 menos 3, 1, y verifiquen que efectivamente el resultado es menos 5, 15, menos 5. Bueno, entonces, pasando esto rápidamente, obtuve acá una familia de vectores que son infinitos, que están en una dirección, donde las proporciones de los componentes son siempre las mismas, ¿no? No importa lo que valga la tercera componente, vale igual que la segunda, y la del medio vale menos 3 veces cualquiera de esas dos. Entonces obtengo para cada autovalor, o sea, ¿qué hice resumiendo acá? Esta matriz, calculé el polinomio característico, busqué sus raíces, esos son los autovalores, y resolví 3 sistemas de ecuaciones que me dan como resultado 3 familias de vectores, cada una asociada a un autovalor. Esas son las direcciones invariantes de esta matriz, es decir, los autovectores de esta matriz asociados a cada uno de estos autovalores. Esta matriz, por sus particularidades, tiene 3 direcciones invariantes. A los vectores de esta familia, lo que hace es multiplicarlos por menos 5. ¿Eso qué es? Los estira 5 veces y los da vuelta.
A los vectores de esta familia, que son 0 menos TT, es decir, donde la primera componente vale 0, la segunda y la tercera son opuestas, ¿qué hace la matriz? Los estira al doble y los da vuelta. Y a los que están en esta dirección, que son con la segunda componente 0 y la primera y la tercera opuestas, lo que hace la matriz es estirarlos 4 veces, pero no les cambia la dirección. Cualquier vector, si yo tomo la matriz y la multiplico por un vector, por ejemplo, menos 1, 0, 1, el resultado es el vector menos 4, 0, 4. Es decir, las proporciones entre las componentes se mantienen, solamente que el vector es más largo. Bueno, listo. Con esto terminamos la unidad 3. Por suerte, la unidad 3 y la 2 son cortitas, tienen asociados prácticos, no sé qué dije, las unidades 2 y 3 son cortitas y tienen asociados los prácticos 2 y 3 cortitos. Pero ya la semana que viene vamos a arrancar con las aplicaciones de esto a problemas, a modelos, digamos, en ecología, modelos... Uy, ¿me desconecté? Ahí volví. No sé si todos me ven, se me apareció que me había desconectado de la PEDCO. No sé si están todos ahí o ya me perdí, se perdió mi, mi conexión. No sé si alguien me dice, por favor, si me están escuchando. Sí, profe, yo la escucho. Ah, ok, bueno. Entonces, resumiendo, la semana que viene, lunes, no hay clase, porque es el día del estudiante y la estudianta. Martes, se me fue la cámara, eso es lo que pasó.